Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Poggioli. Hoje nós vamos conversar com um convidado internacional muito especial. É o professor Mário Spangenberg. Ele é decano da Universidade Católica do Uruguai, doutor em Direito pela Universidade Católica do Uruguai, doutorando em Direito pela Universidade Católica da Argentina, e ele vai conversar conosco a respeito do direito penal de uma democracia constitucional moderna. Passo a palavra para o meu colega aqui no programa, Dr. Conrado Curtis, para dar as boas-vindas e conversar com o nosso convidado. Inicialmente tentaré hablar un poco en español. Hace tiempo que no hablo en español. Es una lengua que me gusta mucho. Y quiero inicialmente dar mis muy buenas noches, profesor Mário Spangenberg. No sé si hablo correctamente, mas alemán. Y es verdaderamente un gran placer tenerlo aquí, que acepto nuestra invitación y paso ahora a hablar un poco más en portugués, que es más fácil para las personas que van a ver nuestra conversação. Professor Mário, eu lhe pergunto, o nosso tema hoje, então, seria o direito penal, processo penal, e aí um pouco de direito constitucional dentro desses temas, dessas áreas de jurídicas, de conhecimento jurídico. E a curiosidade que nós temos é como é que está o constitucionalismo no Uruguai, especialmente no que diz respeito à área criminal, né, na área do direito penal e do processo penal. Nós conversávamos antes, rapidamente, a respeito da participação maior da vítima no processo penal. Conversávamos também a respeito desse trabalho que tem sido feito aqui no Brasil também, né, soube também muito fortemente também no Uruguai, que é essa justiça restaurativa. E então eu lhe passo a palavra um pouquinho para que o senhor nos conte como é que está agora o direito penal aí no Uruguai e também a sua atividade, né, a respeito da sua atividade acadêmica dentro destas áreas. Então, bueno, antes que nada, un placer agradecerles al profesor Leandro y al profesor Conrado. Es siempre una alegría estar, aunque sea por Zoom, estar en Brasil. Ya llegará el momento de volver a juntarnos y de compartir personalmente estas charlas. Hay una frase que dice que uno es de las ciudades donde moran sus amigos. Entonces, yo claramente me siento con buena parte del corazón brasileño, así que agradecerles nuevamente la invitación. Quizás convenga como punto de partida mencionar que en las últimas décadas, sobre todo yo diría en los últimos 10 o 15 años, América Latina y, bueno, un poco más tímidamente Brasil, aunque sé que el debate es bastante intenso en ese sentido, América Latina se ha inclinado a reformar su proceso penal. Básicamente tenemos 15, 16, 17 países de América Latina y el Caribe que se han enmarcado en esta aventura de replantearse cómo se resuelve un conflicto penal, qué hacemos para tramitarlo. Y obviamente que ahí, como en casi todos los temas, hay algunos lineamientos constitucionales, incluso de constituciones que ya tienen muchas décadas. En eso Uruguay tiene algún tipo de señal por parte del constituyente de que debería ir hacia un proceso penal acusatorio. También hay referencias en la Constitución uruguaya a que el legislador podrá establecer el juicio por jurados. Es decir, que deja un ámbito de discrecionalidad para el legislador y para la academia
en el sentido de que para reformar el proceso penal no hay que reformar la Constitución, que eso es, digamos, el principal obstáculo que puede tener la academia o los operadores por delante. En segundo lugar, yo creo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estos últimos años ha sido también bastante interesante y bastante uniforme, en el sentido de que no todos los modelos procesales son igual de respetuosos con las reglas establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y eso, sin lugar a dudas, es una señal de alerta bien importante. Y por el otro lado, hemos tenido en los últimos tiempos convenciones internacionales en materia de derechos fundamentales que necesariamente nos llevan a replantearnos determinados roles o por lo menos la situación de determinados sujetos. Y me estoy hablando fundamentalmente de las víctimas. Y estoy pensando en este momento en la Convención de Belém do Pará, por ejemplo, que establece claramente la importancia de proteger a la víctima por parte del derecho penal y de protegerla también en el proceso penal. Entonces yo diría que desde estas tres vertientes, es decir, marcos constitucionales amplios, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, clara en el sentido de que hay modelos procesales penales válidos y otros que no lo son, y por el otro lado, la insistencia de algunas convenciones internacionales en materia de derechos fundamentales que nos dicen, señores, hay que hacerse cargo de las víctimas, hay que hacerse cargo de determinadas situaciones, y el derecho penal de algún modo empieza a no sentirse tan cómodo con el modelo en el que nosotros aprendimos derecho penal, que evidentemente ya ocurrió hace algunas décadas, y que en el fondo no distaba mucho del Gutes, Altes, Liberales, Strafrecht del que hablaban los alemanes, es decir, del viejo y buen derecho penal liberal de Beccaria, de von Litz, etc. Hoy pareciera que esas coordenadas que marcaron su época ya no se llevan muy bien con algunas exigencias actuales a nivel normativo. Professor, como é que entra essa questão da justiça restaurativa, então? A Constituição uruguaia, ela deixa essa margem de interpretação. Aqui, como o senhor talvez saiba, aqui no Brasil a gente tem alguns expedientes já de processo penal que estão na Constituição. Por exemplo, a garantia da questão do júri, né, que o senhor mencionou no Uruguai aqui, é reservado aos crimes dolosos contra a vida, né? E como é que fica essa questão da justiça restaurativa e a atualidade disso no Uruguai? Usualmente la justicia restaurativa ingresa de una de dos maneras. O bien se hace una ley especial porque a la gente le empieza a preocupar el tema y se establece una normativa específica, o usualmente van de la mano de la reforma del modelo procesal penal general, que es lo que ocurre con más frecuencia. Es decir, un modelo procesal penal acusatorio tiene que buscar, es razonable que busque salidas alternativas al juicio oral público tal como lo conocemos de las películas, si se quiere. ¿Por qué? Porque es extremadamente difícil, yo diría imposible, que ningún sistema judicial del mundo lleve a juicio el 100% de los casos que se tramitan al interior. Entonces, ahí pero no es que no lo puedan hacer nuestros países, no lo puede hacer Alemania, no lo puede hacer Estados Unidos, no lo puede hacer Italia, no lo puede hacer España. Entonces, desde ese punto de vista, pueden ocurrir dos cosas. La primera es que el sistema directamente mire para el costado, y es lo que hablábamos, lo que siempre se habla de la selectividad del derecho penal. Es decir, va escogiendo, va seleccionando algunas conductas que son las que va a administrar judicialmente, y las otras las deja en un costado y ni las mira. De algún modo, la justicia restaurativa pretende que sí se miren esas situaciones
y quizás encontrarles en algunos delitos, obviamente es difícil pensarlo en la inmensa mayoría de ellos, pero sí en los delitos contra la propiedad, comunes, etcétera, que haya una salida que permita, por un lado, dar satisfacción a la víctima, algún tipo de satisfacción a la víctima, y por otro lado, que el sistema se haga cargo del problema. Es decir, que no deje en la fila a víctimas que usualmente además, y acá quiero hacer un paréntesis si me permiten, estamos muy acostumbrados a hablar de que los indagados en un sistema penal siempre son pobres o en su mayoría son pobres. Y eso es cierto, es enteramente cierto. Pero lo que no estamos muy acostumbrados a decirnos, mirándonos a la cara, es que la inmensa mayoría de las víctimas del delito también son pobres. Y que usualmente ese sistema, si no mira a la víctima, también está haciendo a un lado a un sector ya de por sí desfavorecido de la sociedad. Seguramente el problema no es si nos pasa a alguno de nosotros, si nos roban el teléfono, que con mayor o menor esfuerzo lo podremos reponer. Pero a la persona que en la calle le roban su poco dinero que logró hacer para alimentar a su familia o para cumplir con sus cosas, ese problema es verdaderamente serio como para que el Estado se desentienda. Claro que es sin anular garantías, ¿no? Pero insisto con esto porque si no parece una falsa apariencia de verdad, donde decimos, ¿usted a quién protege? ¿A los pobres o a los ricos? Y no se trata de eso. También la inmensa mayoría de las víctimas son pobres y el resto de la sociedad, lamentablemente en nuestros países, no es una situación muy privilegiada. Quizá ocurra así en Finlandia, pero no en nuestros países. Sim. Eu tenho notado, o senhor tem uma preocupação grande também, me parece que está havendo essa virada, não sei se já é assim no Uruguai, né? Mas essa preocupação com a vítima e com os direitos humanos da vítima e a posição da vítima no processo penal, né? Se o senhor pudesse dar já faz tempo que é assim, é um pensamento seu, é um pensamento do Uruguai, do direito penal no Uruguai, e como é que surgiu isso? Porque aqui a gente tem um enfoque muito, talvez, para uma condição diferente aqui do Brasil. A gente tem alguns presídios aqui que têm condições desumanas. Então, quando a gente fala normalmente em direitos humanos, a gente está apontando para a pessoa que cometeu um crime e está respondendo pelo crime ou está detido lá no sistema carcerário brasileiro, né? Que atenta contra os direitos humanos, normalmente. E eu vi a sua preocupação com os direitos humanos da vítima. Esse é um ponto que me interessa, e acho que interessa também para o pessoal que está assistindo. O senhor poderia fazer alguma consideração a respeito disso no direito penal uruguaio? Yo creo que es un tema que nos puede interesar a todos, porque tiene mucho que ver con la filosofía del derecho y por cómo nace o a qué principio obedece. Todos tenemos la deformación de en cualquier tema en concreto ir a buscar el principio jurídico que hay detrás de eso, ¿no? Y básicamente el principio que ha orientado siempre al derecho penal, pero al resto del derecho, es el principio favor debilis. Es decir, el principio de que el derecho debe proteger a la persona que se encuentra en la situación más débil. Y no estoy hablando solo del derecho penal, estoy hablando del derecho del consumidor, estoy hablando del derecho que vincula el arrendatario con el arrendador, el contra stipulatorem en el derecho contractual. Es decir, el derecho se coloca, como dice Ferraioli, no es la ley del más fuerte como la de la selva, sino la ley del más débil, porque el fuerte no precisa la ley, así que para algo es que está el derecho. Y si uno se pone a rasgar en eso, el derecho penal liberal y clásico que hace una apuesta por proteger unívocamente, unidireccionalmente al indagado por el delito, al reo del delito, lo hace en determinado contexto histórico y político, que básicamente es el de la monarquía, el de los estados emergentes, donde la relación se enfoca únicamente entre el monarca y el súbdito infractor.
en esa relación entre monarca y súbdito infractor a la norma, es evidente que la parte más débil es el súbdito infractor a la norma. O sea, los monarcas usualmente siempre son los poderosos, tendrá algún señor feudal que quizás tenga más dinero que el monarca, pero al fin y al cabo, la red de garantías que lo lleva von Litz a decir que el derecho penal es la magna carta del delincuente. Dorado Montero en España era mucho más elocuente y decía que era el derecho protector de los criminales. Obedece a esta lógica del principio favor debilis, es decir, cuidar a quien en medio de esa ecuación se encuentra en una situación más desfavorable y debe ser protegido de la arbitrariedad punitiva del Estado, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que en las últimas décadas, donde afortunadamente ya no somos súbditos frente a un monarca, sino que somos ciudadanos adultos y mayores que establecen sus relaciones con el Estado de una forma absolutamente distinta, este principio ya no nos conduce necesariamente a orientar todas las normas en favor del indagado por el delito, sino que nos exige también, para honrar el nacimiento inicial, a proteger a las víctimas, que en muchos casos van a ser las que están en una situación de mayor vulnerabilidad, en una situación más desfavorable. Y después también nos lleva a proteger al resto de la sociedad, esa sociedad callada, que usualmente lo único que hace es dedicar todo su día a trabajar para intentar llevar algo de dinero a su casa. Y el derecho penal nos ha dado muestras, que quizás no con la frecuencia que uno esperaría, pero sí nos ha dado muestras, de que en ocasiones también sienta en el banquillo de los acusados a los poderosos. Y esas veces que sienta en el banquillo de los acusados a los poderosos, uno se pone a pensar, por ejemplo, en las víctimas de determinados delitos económicos, etcétera, que la cancha esté inclinada toda en favor de alguien que se lo presume mucho más débil, y después sabemos que no es así, genera como un anacronismo histórico que termina teniendo consecuencias también a nivel jurídico. Ahora bien, quiero aclarar algo porque si no se tiende a confundir uno de qué lado eso encasilla a las personas, ¿no? Yo creo que si alguna lección tenemos que haber sacado de estos últimos siglos, es que el derecho penal, la democracia constitucional moderna, no debe pretender sustituir lo que antes era la protección del indagado por sacar al indagado y ahora poner a la víctima en el centro de la cosa. En los hechos, las democracias constitucionales son mucho más complejas, requieren mucho más trabajo de elaboración y de sofisticación, y lo que nos exige, insisto, no es sustituir al indagado por la víctima, sino trabajar en una red de garantías que nos permita poder mirar a los ojos al indagado, pero también a la víctima y también al resto de la sociedad. Y eso es un camino, es una tarea titánica que tiene el derecho de aquí en adelante. Pero insisto, tampoco debería llamarnos a sorpresa. Construir una democracia constitucional es mucho más difícil que construir una monarquia ou que construir uma tirania. Sim. Muito bem, professor. E me diga uma coisa, então, o senhor acha que, no seu pensamento, as democracias constitucionais modernas, então, agora elas têm que incluir, como o senhor colocou, né, havia uma relação de governante, governado, ou de soberano e súdito aqui, e agora, numa democracia constitucional moderna, com esses desafios novos, em que estamos nesse patamar já isonômico, né, que há uma isonomia, já são cidadãos num regime constitucional e democrático também, né? O senhor acha, então, que a vítima também deve figurar como também sujeito de direitos e proteções, né? E conjuntamente com, que nem o senhor colocou, com o acusado. E como é que o senhor vê que isso é possível?
Os dois, né? Perdón, Leandro. Los dos, né? Es más, si uno repasa la historia del derecho penal, en los momentos en que los habitantes de un estado o de una ciudad o de una polis eran ciudadanos, la víctima tenía participación esencial en el proceso penal y en el conflicto. En el derecho penal de la antigua Grecia y de las polis atenienses, etc., se debatía públicamente el proceso, participaba la víctima, participaba el resto de la sociedad, etc. A los inicios del derecho romano lo mismo, pero luego esto comienza a cambiar con la lógica de la monarquía y súbditos. Pero en los momentos de la historia en que los habitantes eran tratados como ciudadanos iguales entre sí, nunca estuvo en entredicho la participación de la víctima. Não, eu acho que o senhor tem razão em relação ao afastamento que aconteceu já, sei lá, da vítima do cenário, digamos assim, do processo penal, né? Ele ter se transformado nessa característica dele de proteção mesmo do imputado, do réu, né? E a grande questão hoje, né, talvez, eu não sei como é que está hoje no Uruguai, nós temos algumas dificuldades aqui, que é o nosso Código de Processo Penal, que é de 1941, que é um código com inspiração no Código Rocco italiano, e que era uma legislação extremamente radical, né? Própria do fascismo, e é claro que aqui sofreu alterações, mas ainda ficou um processo penal de digamos assim, quase que um encurtamento da defesa muito grande. É um processo, primeiro, com uma oralidade muito pequena, tem essa parte ainda, digamos assim, do inquérito policial, que é uma parte praticamente determinante ainda na produção de provas, e depois há praticamente uma reprodução na ação penal daquilo que foi produzido, fundamentalmente no que diz respeito à acusação. Aquilo é uma reprodução, e nem sempre uma reprodução muito fiel, assim, porque na polícia, eventualmente, até se toma mais tempo de inquirição, e no judiciário acaba os tempos sendo um grande problema pelas pautas dos juízes em relação ao número de audiências, ao volume de processos, né? Então, eu quero colocar com isso é que nós temos um mix assim, de problemas. Seja na questão, claro, que nós tivemos aí nesses anos todos, evidentemente que o processo penal brasileiro sofreu muitas alterações, recentemente sofreu uma alteração bastante substancial, que foi a introdução do juiz das garantias, que é mais ou menos o magistrado, não sei se o senhor tem maiores conhecimentos, mas é aquele magistrado, na verdade, não é bem um juizado de instrução, não é essa a ideia, mas se assemelha em alguns aspectos, né? Que a ideia central é o juiz que trabalha na fase da investigação, digamos assim, que recebe as medidas, autoriza as escutas telefônicas, que decide sobre as prisões cautelares, as prisões preventivas temporárias. Não é o mesmo magistrado que depois vai comandar, presidir a ação penal e coletar a prova sob o crivo do contraditório. Então, existe esse aspecto. Então, houve uma mudança interessante, não obstante alguns dispositivos dessa alteração legal estão suspensos pelo Supremo Tribunal Federal, em virtude fundamentalmente do aspecto vinculado à grande, digamos assim, capilaridade da justiça estadual no Brasil, porque o Brasil é um país imenso, então nós temos o magistrado
que trabalha em Rivera e temos um magistrado que trabalha no interior da Amazônia, que leva 12 horas para chegar lá no juizado dele. Então, esse aspecto todo, em virtude também do quadro funcional, das despesas. Então, a discussão ficou suspensa em virtude dessas questões de quem seria a competência, se do judiciário ou do legislativo. Então, esse é o tema central assim, das suspensões. Mas, claro, envolve tudo isso. Mas esse nosso processo ainda que nós trabalhamos ainda tem esse caráter extremamente inquisitorial e que, de fato, ele alijou a vítima do cenário, do processo propriamente dito, né? A vítima, evidentemente, vai ser ouvida, vai ter algum peso na aplicação da pena, mas a grande preocupação no Brasil é que ainda nós temos esse aspecto que foi mencionado pelo Leandro, que é os nossos presídios. Isso ainda reforça um pouco essa ideia de uma proteção que é um dos papéis fundamentais do direito penal, né? De proteção mesmo da força, do peso do Estado, em virtude que mantém viva essa ideia até pela situação nossa aqui carcerária. Então, esse é um dos grandes problemas que eu vejo assim. Há também, por outro lado, o que eu vejo, eu acompanho o senhor nesse aspecto, que nós temos que achar um equilíbrio maior. Agora, neste momento, nós já vivemos uma outra etapa enfim, da própria civilização, de conhecimento dos direitos. Nós estamos longe das monarquias, mas também há o risco de não se cair numa privatização do processo penal, no sentido de a vítima passar a todas as cartas, digamos assim, se eu posso usar essa expressão. Mas eu concordo também, então eu estou apenas ponderando alguns aspectos, que de fato a vítima, eu sempre brinco, até é uma brincadeira séria, que a vítima também tem direito a direito penal, né? Porque, como o senhor colocou, é muito comum aqui na nossa realidade que o réu ele more no mesmo bairro da vítima, se não na própria rua. E que, pelo menos no que diz respeito fundamentalmente à nossa justiça estadual, que as pessoas vêm de bairros pobres e muitas pessoas se conhecem, é uma realidade muito constante nos processos. Então, às vezes, a vítima não tem proteção nenhuma. E não só no aspecto também da questão entre rico e pobre, achei muito procedente o que o senhor colocou, mas também o reflexo, por exemplo, na questão dos estelionatos ou das apropriações indébitas de rendas, de pensões, pessoas de idade, idosos. Isso é muito comum, golpes, e, seguidamente, esses apenamentos são muito pequenos. Também não protege, talvez, dentro de uma ideia de proteção assim, da norma penal, talvez ela não exerça, de fato, o que deveria ser. Então, o que eu, na verdade, gostaria de perguntar para o seguinte: um dos instrumentos que nós, nas últimas décadas, talvez, mas que mais precisamente, talvez nas últimas 2 décadas, ou menos ainda, vem se fortalecendo muito no Brasil a doutrina alemã, que é uma doutrina que tem uma influência muito grande entre nós, e, fundamentalmente, o princípio da proporcionalidade. Então, nós temos trabalhado muito com essa perspectiva do princípio da proporcionalidade. Então, isso entra em vários aspectos, não somente na questão dos apenamentos, mas também em outras proteções, em outros princípios que, eventualmente, isso pode entrar numa rota, eu não vou dizer de colisão, mas que pensam, às vezes, não tão tranquilamente, como, por exemplo, o princípio do nemo tenetur si detegere,
o princípio da não autoincriminação, da proibição de autoincriminação. É o caso, por exemplo, dos bafômetros, que nós chamamos aqui os etilômetros das rodovias. Ou então a questão, por exemplo, da influência que a mídia tem sobre julgamentos de repercussão social. E isso acaba envolvendo demais assim, o jurado no júri, o próprio magistrado, então aquilo já tem quase que verdadeiros pré-julgamentos. Então eu pergunto como é que essas questões todas aí que eu coloquei, se for possível a gente pensar algumas aí que o senhor achar as mais interessantes, para a gente discutir a situação no Uruguai, qual é hoje, digamos assim, a ideia, né, a respeito desses temas aí no Uruguai. No, son todas muy interesantes, Conrado, y te agradezco mucho porque creo que además todas tienen un hilo conductor detrás. Voy a intentar ir del final hacia atrás porque la memoria creo que me va a ayudar en ese sentido que si empezara en orden cronológico. Lo primero de eso, la primera respuesta o la primera exigencia debería ser, en mi opinión, que tengamos una academia penal honesta. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir principalmente que reconozcamos que no tenemos la respuesta a todos los problemas. Que reconozcamos que tenemos dificultades en construir no solo teorías, sino también instituciones a la altura de los requerimientos de las democracias constitucionales modernas. Que no somos pitonizos de las sociedades, sino que verdaderamente estamos trabajando, el desafío es enorme, y que hay cosas que aún no tenemos claramente cómo resolverlo. Eso me parece que es lo primero, y es lo que nos permite de algún modo poder mirar a los ojos a los ciudadanos. Lo segundo es abandonar una idea clásica del código que si era bueno duraba para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Los códigos ya no están hechos para eso, al igual que quizás tampoco están los televisores hechos para durar 40 o 50 años, y los modelos procesales penales en la actualidad están hechos para ser modificados cada 6 meses o cada año. En los hechos, la institución lo que debe hacer es verificar cuál es el grado efectivo de funcionamiento y si no es posible hacerle alguna mejora con estadísticas, no con intuiciones casi mesiánicas, sino con estadísticas en concreto. Con lo cual, todo modelo procesal penal requiere en la actualidad un alto grado de medición de la respuesta y del impacto social de las decisiones que se van tomando. Ya no es una decisión abstracta y después si eso choca contra la realidad es un problema de la realidad pero no de la decisión. Es todo lo contrario, diría yo. La academia en algún momento tiene que hacerse cargo de que el orden jurídico y los modelos jurídicos tienen como destino hacer de la sociedad un lugar más justo para los habitantes. Si no, no tienen ninguna razón de ser. Entonces, acostumbrarnos a las transformaciones de las normas. Eso es natural. En tercer lugar, reconocer que detrás de toda la sofisticación o de toda la complejidad que puede ver la gente en un modelo procesal penal o en un código procesal penal, en realidad todo modelo procesal penal es básicamente un intento de respuesta a 3 preguntas, y nada más que eso. ¿Quiénes participan del debate? ¿Cómo es que se debate? ¿Y qué es lo que se puede resolver al finalizar el debate? No hay nada más que eso en ningún modelo procesal penal del mundo. Y cada una de esas preguntas puede tener respuestas que son
más propias de una democracia constitucional o menos propias de una democracia constitucional. Si nosotros decimos que a la pregunta de quiénes pueden participar del debate, solo pueden participar del debate el reo y su defensor y un juez, es un grado de democracia constitucional. Si nosotros decimos pueden participar el reo y su defensor, la víctima y su defensor, un representante de la sociedad, el juez, etc., ese es otro grado de cumplimiento de la democracia constitucional. Si nosotros decimos cómo es que se debate, cómo es que se lleva a cabo ese debate, y la respuesta es por escrito y en reserva, ese es un grado de cumplimiento de condiciones de una democracia constitucional. Si nosotros decimos se debate de forma oral, pública, transparente, con la participación de todas las partes, etc., es otro grado de apego a lineamientos constitucionales. Ahora bien, esas dos preguntas las podemos responder muy alineados a una democracia constitucional, abriendo el juego, incorporando más participantes, que ese debate sea público, pero si al final del día la única respuesta a la tercera pregunta es cárcel sí, cárcel no, también nos quedamos en un modelo muy limitado desde el punto de vista de la democracia constitucional y desde el punto de vista de la eficiencia del sistema en la pacificación social en nuestros países. Y ahí es que cuanto mayor es el elenco de posibles soluciones a las que se puede arribar al final del día, creo que mayor respeto a una democracia constitucional. Ahora bien, esto implica un par de cosas. La primera de ellas es que a esa solución, sea cual sea, se va a llegar luego de un debate oral, público, transparente, etc. Porque las medidas restaurativas tomadas entre cuatro paredes, a escondidas y sin que el público tenga acceso a nada de eso, son favores, no son medidas de nada. En segundo lugar, cuando uno empieza a avanzar en determinados mecanismos de justicia restaurativa, se da cuenta de que es necesario acercarla en algún momento a la teoría de la pena. Pero no acercarla en que sea más de lo mismo, sino acercarla, brindarle o exigirle determinadas condiciones que asemejen las consecuencias de la justicia restaurativa a la pacificación propia de la pena, por lo menos a la que teníamos en la cabeza, y no a una conciliación civil como tú hablabas hace un ratito. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ocurrir que el indagado por el delito y la víctima quieran determinada solución, pero que esa solución no sea beneficiosa para la sociedad. Y también hay que hacerse cargo de esto. También hay que poder mirar a los ojos al resto de la sociedad para decirle, señor, esta persona que roba y lo atrapamos y devuelve lo que robó y se va para su casa, y al otro día lo que va a hacer evidentemente es volver a robar nuevamente, algún tipo de solución que no sea solamente devolver lo que robó, le vamos a tener que imponer. Pero aparte, a ver, esto ya está en la ética nicómaco de Aristóteles, cuando refiere a la justicia distributiva, etc. No puede pasar en los problemas penales que sea devolver lo que yo me hurté y ya está. Porque entonces sería una papita salir a robar. Si me atrapan, me quedo con lo que tenía antes, es decir, sin la tele robada. Y si no me atrapan, me gané una tele ilegítima. No hay ningún estímulo para procurar condiciones de convivencia pacífica. Entonces yo diría que el desafío es mucho más grande en el sentido de que debemos intentar equiparar las posiciones de indagado por el delito, de la víctima y también del resto de la sociedad.
Y por otro lado, la justicia restaurativa, si pretende estar a la altura de las circunstancias, si pretende ser justicia, no es el abrazo que nos damos luego de haber prendido unos inciensos y nos tomamos de la mano, etc. No deja de ser una respuesta del Estado a una situación de un conflicto serio, seguramente los conflictos más serios que puede haber en una sociedad, que son los conflictos penales. Esto no es un problema vecinal, es un problema en vinculación a un delito. Entonces, es necesario dotar a la justicia restaurativa de exigencias científicas y de exigencias de legitimidad, que no sea una sesión de yoga colectivo, sino que sea de verdad la administración de un conflicto penal. Eso. Y ese es uno de los enormes desafíos, porque el intento inicial es, bueno, pidámosle a la justicia restaurativa que se comporte como la teoría de la pena, que sea retributivo, que sea preventivo especial, que sea preventivo general, positivo, negativo. Señor, ese no es el camino. Usted le está, en Uruguay decimos, le está pidiendo peras al olmo, es decir, le está pidiendo a un árbol un fruto distinto del que es capaz de dar. Pero lo que sí es cierto, porque la justicia restaurativa no es castigo y no va a ser castigo nunca. Entonces, exigirle a la justicia restaurativa que sea castigo es exigirle algo que no lo es. Y yo creo que buena parte de la teoría, de la academia que viene trabajando en ese tema, viene trabajando casi como malcriadamente, de una forma casi infantil, de querer extraer con forceps a la justicia restaurativa algo que no lo va a encontrar nunca allí. Quizás parte de la solución pase por elevar un estadio, el nivel, y decir, no es que la justicia restaurativa se parezca a las coordenadas con las que venimos trabajando al interior de la teoría de la pena, sino que es lo que hay en común entre ambas, un escalón más arriba. Y eso seguramente no lo hallemos en la teoría de la pena, sino en la teoría del conflicto penal. Una teoría del conflicto penal que sea capaz de darnos soluciones que resulten aplicables tanto a la teoría de la pena como a la justicia restaurativa. Pero que de algún modo la justicia restaurativa también tenga que cumplir condiciones de aplicación, condiciones científicas, legitimadas, reguladas, etcétera, y que no sea, insisto, lo que resolvemos entre amigos o entre gente en una sesión de yoga. Creo que me estoy olvidando de alguna de las cuestiones que me habrías planteado, Conrado, pero si me la recuerdas, volvemos. Una cosa en relación, lo que planteabas en relación a los jueces de garantía. Hasta ahora nos hemos acostumbrado, o siempre tenemos el modelo, de que el juez natural debe ser el mismo a lo largo de todo el proceso, salvo que se jubile o lo asciendan, etc. Un modelo particularmente interesante en esos temas es el modelo chileno, donde son varios los jueces asignados a esa primera instancia. Entonces, para autorizar esta interceptación telefónica en el caso A, le toca al Estado intervenir. Pero luego, ese fiscal ya no quiere la interceptación telefónica, sino que lo que quiere es, no sé, un allanamiento de morada. Por sorteo le tocó a Leandro, que también va a revisar la interceptación telefónica que hizo Conrado. Y como todos nos estamos revisando entre todos, nos acostumbramos a que la causa no es de ninguno. La causa es del sistema de justicia. No le estamos corrigiendo las cosas a Conrado. En realidad nos estamos ayudando entre todos, porque el día de mañana, si eso se eleva a un juicio oral y alguno de nosotros se mandó una macana, que el resto no lo haya convalidado porque nos perjudica a todos. Entonces, ese es un modelo
que creo que es interesante, cuesta porque al principio uno dice, pero ¿cómo? Esto es de la cooperativa de los jueces, ¿de quién es la causa esta? Y por ahora no tiene un juez natural esa causa. Sí tiene jueces de garantías que van interviniendo aleatoriamente y que van controlando. Y creo que un desafío muy importante también aquí es asumir los costos, vinculándolo con algo que decía al principio, pero ahora lo ato con el tema del estado de las cárceles que tú señalabas, asumir los costos que tiene respetar los derechos fundamentales. Tiene un costo económico inmenso ser una sociedad que respeta los derechos fundamentales de sus habitantes. Es mucho más eficiente desde el punto de vista económico ser una tiranía. Pero nos pasa lo mismo con todo. Imaginemos que nosotros dijéramos, vamos a privilegiar únicamente lo económico, entonces eliminemos la seguridad social de nuestros países. A nivel de números macroeconómicos seguramente andaríamos volando, pero la realidad es que no estamos dispuestos a sacrificar a nuestros mayores que han trabajado toda su vida y dejarlos de costado de un sistema de protección, que vaya igual lo poco que los protegemos, pero bueno, ese es asunto para otro episodio, si quieren. Pero a lo que digo es que los latinoamericanos tenemos como una, vamos a llamarle con romanticismo, como una afinidad con las proclamas y poca con torcer la realidad. Fácilmente firmamos los manifiestos que haya que firmar y las convenciones que haya que firmar, como si eso no tuviera consecuencias en la práctica posteriores. Pero como estamos más acostumbrados al realismo mágico que a otras cosas, nos llevamos bastante bien con que la realidad vaya para un lado y nosotros para otro. El problema es que yo lo que veo es que terminamos al final del camino, es decir, como no nos gusta lo que conduce esto, vamos a modificar todo lo anterior. Entonces, como tenemos unas cárceles horribles, no vamos a mandar a la gente a la cárcel. Entonces desprotegemos también a las víctimas, y capaz que lo que hay que hacer es tener cárceles dignas. Y ojalá se nos ocurriera soluciones no punitivistas en el sentido del encarcelamiento, tal y como está en nuestros países en la actualidad. Pero yo lo que sí no estoy dispuesto a hacer en la academia es ser deshonesto y decirle a la gente las cosas que quiere escuchar, pero que luego son absolutamente impracticables. El que quiera decir solo cosas lindas, como Zaffaroni, por ejemplo, puede fundar una banda de rock, puede hacer lo que quiera y va a tener una cantidad de fans. Pero la realidad es que todos sabemos muy bien que las sociedades nuestras no están hechas solo de ángeles y que hay soluciones concretas que hay que brindarle a la gente en materia de seguridad, etcétera, nos guste o no nos guste, pero en determinado momento el encarcelamiento es la única medida, por lo menos de las que conocemos hasta ahora. Sería divino que todos termináramos abrazados y no sé qué, pero hay casos en los cuales tienen que aplicarse soluciones porque son las que en definitiva nos impone la realidad. Pero me parece muy deshonesto del lado de la academia decir cosas lindas porque esas no tienen ninguna consecuencia y pasarle el fardo únicamente después a los jueces o a los fiscales o al ministro de Seguridad de turno y decir nosotros no tenemos nada que ver, si fuera por nosotros el mundo sería perfecto, los que no lo saben arreglar son ustedes. Professor, uma belíssima aula. Deixa pergunta para ele, Conrado, aí depois eu falo. Não, eu só ia colocar que o problema que às vezes eu vejo com isso que o senhor coloca, né, professor Mário, é que
pelo menos na nossa realidade, é por isso que eu já comecei assim a minha manifestação anterior dizendo isso, né, que o nosso sistema aqui no Brasil ele de tal forma se deteriorou, são praticamente em termos assim de estrutura material mesmo, de presídios decentes, de alimentação, de controle. Hoje os presídios foram tomados pelas facções e acaba a situação também, houve uma perda do Estado, perdeu o controle interno dos presídios. Ele consegue controlar por fora, mas dentro dos presídios, pelo menos uma boa parcela de presídios hoje está sob controle das gangues. E isso é um problema muito sério. Então, isso reforça um pouco, dá esse efeito de que sempre se discute dentro desta perspectiva do indivíduo submetido a essas condições subhumanas dentro do cárcere, né? Mas eu concordo, eu acho que nós temos aí um problema político, um problema da sociedade que também fica de costas para a realidade prisional e não quer saber, não vê nenhum interesse ou utilidade de que seja investido dinheiro na alimentação de um preso ou de um presídio decente. Também parte de uma ilusão de que o indivíduo que vai preso ele desaparece magicamente. Então, isso que eu quero colocar, só que digamos assim, é um círculo vicioso em que nós não conseguimos sair dessa, digamos assim, desse quase maniqueísmo, dessa dualidade de discurso, porque nós temos, de fato, eu concordo plenamente, a realidade, eu sempre ainda disse num outro diálogo que nós tivemos com outro amigo aqui também, que há pessoas que não têm condições de ficar soltas. Tem pessoas que não têm condições, elas não têm condições psicológicas, elas são pessoas que têm um perfil criminogênico muito grande. Então, a solução é, de fato, a prisão. Ela pode não ser a melhor, mas até hoje ainda é uma das soluções que nós temos na mão, né? Mas, claro, abre-se chegar lá, tem que haver... O que eu quero dizer com tudo isso é que, num plano ideal, é que nós, pelo menos na nossa realidade, o nosso sistema deixe ele próprio, porque todo sistema criminal ele é um peso por si só. Ele tem um peso negativo na vida do réu, na vida da vítima, mas aqui ele toma uma dimensão excessiva. Então, esse é um grande problema que nós temos, não conseguimos diminuir esses efeitos todos para que se possa, de fato, trabalhar com uma hipótese de um direito penal mais concreto, mais realista, como tu disseste, Mário. De fato, nós precisamos diminuir assim os efeitos colaterais aqui no Brasil, e isso é uma situação muito difícil, é um problema cultural, e que é por isso que aqui existe essa grande diferença, e a academia acaba se dedicando muito para essa questão assim da proteção mesmo. Eu não, modo algum, eu quero minimizar ou naturalizar essa situação de dificuldade, realmente de submissão ao ser humano que está preso a condições terríveis, subhumanas, né? Mas eu concordo muito com o que tu estás colocando. Pedro, querias colocar alguma coisa? Bem, professor, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: a gente está conversando a respeito da democracia constitucional moderna e essa questão do réu, da vítima, e o senhor deixou bem claro para nós que no caso que o senhor está entabulando aí, que a gente vem tratando dessa questão da justiça restaurativa, envolve crimes de menor potencial ofensivo, ou pelo menos crimes cujo dano tem uma questão material, assim, né? Devolver
o bem que foi furtado, coisa parecida. Como é que fica essa questão da justiça restaurativa e do papel da justiça penal nas democracias constitucionais diante dos crimes de homicídio ou crimes sexuais mesmo, né? São crimes em que a vítima, por exemplo, nos crimes sexuais, ainda quando envolve menores, né? A vítima ainda pode estar traumatizada e tem uma situação assim, né, muito chocante, que é difícil ela mesma de reviver, né, toda aquela violência que ela sofreu e depois ter que encarar uma situação como essa. Como é... A ver, tenemos ahí dos temas. En primer lugar, la justicia restaurativa parte de la base del consentimiento de la víctima y de la voluntad de la víctima de transitar ese camino de justicia restaurativa. De modo que, a diferencia de lo que piensan algunos, yo creo que en los delitos de homicidio y eso no corre porque no tenemos ya la víctima. Tendremos familiares de la víctima, pero la víctima está muerta. Entonces, este transitar del camino de reconciliación, no tenemos a nadie a quien preguntarle, pues está muerta la víctima. Y en relación a los delitos sexuales, yo creo que también deberíamos, por el momento, esperar a avanzar en otras áreas de justicia restaurativa. Lo que sí no podemos hacer, o me parece que sería demasiado ilógico, sería, como este camino no nos sirve para el 100% de los casos, entonces no nos sirve para... Bueno, la realidad es que ya con que nos sirviera algunos casos, es un avance eso. Digo porque si no siempre estamos como midiendo la solución de la receta para el caso más complejo de todos o aquel que evidentemente no va a funcionar. Las 4 ruedas de mi auto sirven para mi auto, no sirven para un avión. Eso no quiere decir que no sirvan, pero no sirve para usarlo en todos los medios de transporte posibles. Pero me había quedado con algo que señalaba Conrado en su exposición, que me parece que es muy duro, pero que tenemos que enfrentarlo en algún momento, ¿no? Que es, en primer lugar, cuando el Estado reconoce perdido la autoridad de determinadas zonas geográficas, ya sea zona geográfica una cárcel, ya sea zona geográfica como le tocó a Colombia en un momento de partes de la selva donde el Estado no llega, ya sea... Bueno, ahí no tenemos mucho más que conversar. Ahí no hay derecho penal, que primero lo que tiene que resolverse es que el Estado se haga cargo de la situación, pero si el Estado reconoce que no tiene autoridad sobre eso, mal podemos estar pensando en derecho penal, en democracias constitucionales, en lo que sea, cuando en definitiva eso es una tierra de nadie a la que no se tiene acceso. Entonces, eso por un lado. Por el otro, en línea con algo que yo decía al principio, lamentablemente en nuestros países hay muchísima gente que vive en condiciones inhumanas adentro de la cárcel y afuera de la cárcel también. Y ese también es otro desafío tremendo que tenemos de cómo armar condiciones dignas para todos, porque uno a veces, no digo que sea lo que plantea Conrado, ni mucho menos, todo lo contrario, pero sobre todo en algún discurso que uno ve a nivel académico, donde ponemos un foco casi que si no tuvieran una suite de hotel no podrían estar en una cárcel, y luego tenemos niños que se crían en la calle, que no tienen acceso a agua potable, a nada, y nadie mueve un dedo por esos niños. Entonces, es como que tenemos una mirada muy justa, me parece, en algunas cuestiones. Esto no quiere decir emparejar para abajo, ¿no? Sino en realidad emparejar para arriba, pero
pero digamos, la validez de la urgencia de las condiciones dignas del ser humano, etcétera, es igual, mínimamente es igual para todos los sectores, pero uno ve que a veces se repiten las proclamas, pero como concentradas en determinados escenarios, así como también tenemos como un ramillete de derechos fundamentales que están más de moda y otros que pareciera que no están tan de moda, ¿no? Entonces, yo pienso, por ejemplo, no sé, en los derechos humanos de las personas con discapacidad o los derechos humanos en la vejez, etcétera, y son como que el patito feo de los derechos humanos, ¿no? Forman parte ahí de la manada, pero ahora lo que está en la atención es esto otro. Creo que ahí la academia y las universidades tenemos una responsabilidad muy grande. Las universidades tienen vocación de ser incómodas. Son lo contrario de lo correcto, de lo cómodo, etc. Si las universidades sirven a llevarle la corriente a la gente, no sirven para nada. El Estado debería gastar ese dinero en otra cosa. Tienen vocación de incomodidad las universidades. Y eso me parece que de algún modo es lo que uno pretende hacer, como decimos nosotros, poniendo el dedo en la llaga en aquellas cuestiones que, porque nos pagan para eso, tenemos más tiempo para pensarlo. Nada más que por eso. Bom, professor, e um outro aspecto, a gente ainda estava conversando antes agora de começar, né, nosso bate-papo aqui, é a respeito das democracias constitucionais modernas e os acordos que pode haver entre o Ministério Público e a vítima, né? Então, o plea bargain, que a gente já tratou em outros diálogos aqui, com outros convidados a respeito, eu queria ver a sua posição, como é que fica, né, o que eu acho que o próprio Conrado já falou, hoje mesmo, né, a questão da privatização do direito penal, né, e se é um aspecto de realmente privatização, e como é que fica a vítima se o Ministério Público pode fechar um acordo com o acusado. Hace un tiempo yo escuché una frase que me pareció genial, sobre todo cuando hablamos de los arrepentidos, ¿no? Sobre todo en las grandes causas, que están los famosos arrepentidos, que se arrepienten y esto y lo otro. Y en realidad, todos quienes hemos transitado el derecho penal algunos años sabemos que de arrepentidos casi no hay nunca, y lo que hay son asustados no arrepentidos. Y después de asustados, lo que hay todavía incluso muchos más son avivados de la situación. Entonces, yo lo de arrepentido no me lo creo mucho. Creo sí que es un mecanismo de eficiencia del sistema, lo que hablábamos hoy. Es decir, el sistema naturalmente no puede abordar el 100% de los casos, sobre todo tiene dificultades grandes para abordar con razonables posibilidades de éxito en un juicio oral y público en los casos más complejos y los más sofisticados. Dicho esto, si nosotros estructuramos nuestro modelo de justicia en torno a que hay un sector de casos que se nos escapan con los arrepentidos, asustados, avivados, llamémosle como queramos, y después una solución totalmente distinta se la damos a otro sector de la población, a mí me hace ruido. A mí me hace ruido, sobre todo, si eso no sirve para tener diferencias sustanciales en la investigación criminal o en las consecuencias procesales a las que llegamos. O sea, si los acuerdos de plea bargain son para que los fiscales trabajen un poco menos, y señor, no me sirve mucho. Por algo le estamos pagando el sueldo. Si son para no tener que ir a buscar la prueba a otros lados, y entonces hago 4 o 5 acusaciones cruzadas y ya con eso me cierra el paquete, y tampoco me sirve mucho. Si además de eso
todavía terminamos negociando por el delito, que se llevan una parte del botín para su casa y otra la entregan, y entonces como en la escuela cuando repartíamos figuritas, y tampoco me termina de cerrar mucho. Y ahí tiene razón algunas objeciones que se plantean, es que estos sistemas en realidad, para poder ser legítimos, no deberían estar restringidos únicamente a determinado perfil de delitos económicos o delitos de no sé qué, porque si no parecen ser bastante antidemocráticos, en el sentido de que hay un derecho penal que no da segundas oportunidades, llamémosle de algún modo, que es el derecho penal del hurto en la calle o de no sé qué, donde esa persona va por un túnel directo a la cárcel, y un derecho penal que si la persona es educada, correcta, etcétera, es decir, si el juicio de reprochabilidad tendría que ser más intenso ahí, a esos y les damos una segunda oportunidad a través de todos estos mecanismos. Creo que son muy pocas las investigaciones donde realmente uno al final del día dice la verdad que jamás hubiéramos llegado a estos resultados sin estos acuerdos. Y estoy pensando en una causa en Argentina de hace un tiempo que habían filas en la puerta de los juzgados que iban todos iban declarando, arrepintiéndose, y al final uno miraba para el costado y decía, bueno, pero ¿quién quedó sin arrepentirse? Y la verdad que no sé si se habrán arrepentido o no, pero la realidad mostró que en esa causa, por ejemplo, ninguno de todos los empresarios que habían pasado por ahí estuvo ni un día detenido. Y se habían enriquecido en los últimos 20 años a costa del Estado, de todo. A mí ese tipo de justicia me rechina un poco. Entiendo que puedo parecer old school, pero algo de justicia de verdad, que no solo acaricia a las personas, y sobre todo si lo uno o lo ato esto con lo último que veníamos hablando. O sea, vivimos en países donde mucha gente está por debajo de los estándares de dignidad humana y lamentamos no tener recursos para eso. Bueno, y después permitimos arrepentidos que se van para su casa con varios millones de dólares, parece como medio absurdo. Esto no quiere decir, ojo, que también quiero hacer aquí una salvedad muy importante. El derecho penal no hace justicia social, ni debe procurarse utilizar al derecho penal para procurar una justicia social que no la encontramos en otras áreas. O sea, el derecho penal no es la venganza de los pobres contra los ricos, por llamarlo de algún modo, pero tampoco es la vivada de los ricos contra los pobres. Entonces, creo que durante mucho tiempo el derecho penal tuvo esta lógica de decir, bueno, creo que es hora de empezar a mirarlo con otros ojos, pero insisto, sí teniendo en claro que no puede haber un revanchismo social procurado a través del derecho penal. Ni el derecho penal va a mejorar las condiciones de vida sociales. Eu sempre, inclusive, eu costumo dizer, Mário, que o direito penal ele não constrói nada. Ele é um mal necessário, mas construir, o que o direito penal constrói? Ele não constrói nada. Ele é uma necessidade, evidentemente, mas construir, ele não constrói. Eu acho que colocaste muito bem a questão, muito bem mesmo. Se espera que o direito penal ele vá servir exatamente como substitutivo de políticas públicas, sociais. Não é essa a função dele, nem tem condições de executar isso, né?
en los hechos uno no puede esperar que el derecho penal construya nada desde el punto de vista que el estado ideal sería que no existiera derecho penal. Si construyera algo lo precisaríamos para otra cosa, pero si no hubiera delito no precisaríamos derecho penal, así que no. E, professor, como é que o senhor enxerga aqui as mudanças de processo penal na América Latina, né? Diante dessa questão do direito penal e das democracias constitucionais modernas? O senhor primeiro, enxerga assim, que existe uma ideia dominante de direito penal e processo penal na América Latina e alguns institutos novos, como o Plea Bargain, ou mesmo essa questão da justiça restaurativa que estão chegando na América Latina, ou a gente não pode falar num direito penal na América Latina? Yo creo que hay una tendencia bastante expandida en América Latina de que las reformas procesales penales que se han venido sucediendo obedecen a lógicas bastante parecidas. Y en los hechos, esto es importante también, cada país mínimamente serio que se embarca en la tarea de reformar su proceso penal, intenta mirar para los costados e intenta aprender de la experiencia de los países que ya vienen en ese proceso de transformación. En los hechos todos inicialmente nos hemos mirado mucho en el modelo chileno, después el modelo chileno quizás hoy en día no exista más porque han cambiado tantas veces que es como difícil decir cuál es el modelo chileno en este sentido, salvo el de la permanente transformación, como hablábamos hace un rato. Pero es claro que hay coordenadas en común que pasan por un debate oral, público, transparente, que pasan por un modelo acusatorio donde la tarea de investigar se separa de la tarea de juzgar, que la tarea de investigar corresponde a la Fiscalía y al Ministerio Público, y los jueces, salvo en el momento de juzgar, solamente deben ocuparse de ser custodias de las garantías de los ciudadanos, y nada más que eso. No son segundos investigadores o guardaespaldas de la investigación de los fiscales. Tercero, que ese modelo incorpora, como hablábamos hoy, vías alternativas a la resolución del conflicto penal, algunos con más timidez, otros con más osadía. Y lo cuarto que está empezando a ocurrir y que no debería llamar la atención es que al menos en algún momento todos empiezan a plantearse la pregunta de juicio por jurados sí o juicio por jurados no. En los hechos pareciera que el modelo acusatorio, cuando uno comienza a avanzar en él, siempre termina allí, de algún modo. Y cuando nosotros decimos, una de las preguntas es quiénes participan del debate, bueno, parece razonable que una democracia constitucional moderna tenga espacios de que ese debate sea de algún modo de tipo democrático. Ahora bien, esto queda muy lindo decirlo y es muy difícil hacerlo y además tiene muchos riesgos. Y alguno de ellos lo señalaba Conrado hace un rato. El primero de ellos es la mediatización de los procesos. En la medida que uno al proceso penal lo hace público y transparente, empieza a ocurrir, sobre todo si se empiezan a pasar por televisión los juicios, empieza a ocurrir que los actores, fiscal, abogado, etcétera, parecen caer en la tentación de ir por el rating antes que por la resolución correcta del caso en concreto. Uno ya no sabe si le están hablando al juez o le están hablando al conductor del noticiero central de la O Globo o de lo que sea. Y además se corre el riesgo al final del día
de que la gente en sus casas lo vea como un reality show más. Y que es difícil separar eso que, si lo armamos bien para que se vea por el público, que termina siendo difícil que la gente separe, esta es la telenovela de la tarde y esto es un juicio de verdad, y acá se está discutiendo algo en serio, y no empiece a hacer zapping como diciendo, bueno, a ver qué están pasando de divertido en el canal judicial, pero conozco que eso en los papeles era lo que nos debería conducir, más abiertos, más debate público, más transparencia, más canales de televisión, etc. Y que muchos países que han ido por ese camino empiezan a decir, cuidado, porque estamos teniendo este problema. De todos modos, lo que sí es cierto también, por lo menos en lo que hace a los juicios por jurados, es que esta sensación de que teníamos, de que la inmensa mayoría de la gente era irracionalmente punitivista, no se da en los jurados. O sea, aunque sea la misma persona, una cosa es cómo actúa en Twitter y otra cosa es cómo actúa cuando le toca estar como jurado en una causa. O una cosa es cómo opina en un café, en un bar, y una cosa es cuando efectivamente ve la realidad de cerca y además tiene que poner sobre sus espaldas la decisión que tome, ¿no? Que no es poco. En los hechos, la mayoría de las estadísticas muestran que los jurados dictan más sentencias absolutorias que los jueces profesionales, que parecería ir a contramano de lo que uno ve en las redes sociales o eso, pero creo que tenemos muchísimo para seguir discutiendo y debatiendo sobre estos temas, partiendo de que no hay recetas cerradas y de verdad que en muchos aspectos también estamos todos con los ojos puestos en Brasil de los avances que pueda tener a nivel de modelo, porque en definitiva es más de la mitad del continente. Entonces, eso va a significar también un gran cambio y un gran aprendizaje para todos. Senhores, nós já vamos numa avançada hora aqui, superamos bastante uma hora. Eu gostaria de passar a palavra para o Conrado para fazer uma última colocação, então, para o professor Mário. Não, professor Mário, eu só agradecer, né, a sua disposição de vir conversar conosco. Foi uma conversa muito agradável, muito instrutiva. Realmente gostei demais, achei muito interessante os seus pontos de vista, essa troca de ideias aí, que espero que possamos fazer isso mais seguidamente. Mas nós temos um diálogo, às vezes, me parece ainda, claro que já foi muito menor, mas ainda poderia ser mais eloquente com os nossos vizinhos aqui, né? Eu acho que nós temos, assim, muita ligação, às vezes, com realidades que nem sempre são as nossas. É o caso, por exemplo, da Europa, fundamentalmente na Europa, né? Não, evidentemente que não minimizando isso, mas eu acho que essa integração de experiências nossas, das nossas dificuldades, né? Inclusive pela história que nós também temos dos nossos países, das questões todas vinculadas à democracia, os momentos de rupturas institucionais e outros aspectos. Eu acho que isso nos une muito, mas também traz diferenças culturais e de experiências que são muito ricas para que nós possamos criar alguma coisa nossa, aqui dentro das nossas realidades, que de uma certa forma são muito parecidas, apesar das nossas diferenças, né? Então, eu só queria, na verdade, agradecer, aprendi muito com a nossa conversa e espero que a gente se encontre novamente em breve tempo. Então, muito obrigado, professor Mário. Então, Leandro, obrigado também a ti. E
a palavra. Gostaria muito de agradecer ao Conrado, agradecer ao professor Mário Spangenberg, que deu uma belíssima aula aqui, trouxe vários pontos que a gente já vinha conversando com outros convidados aqui, mas sobre abordagens que nunca tinha me passado, inclusive essa questão da democracia constitucional moderna e os pontos de vista que o senhor deu. Certamente o pessoal que assistir agora, no futuro, esse vídeo, quando a gente disponibilizar, vai ter muito para aprender e repensar essas questões, tanto de democracia quanto do papel do direito penal. Eu achei assim várias coisas muito interessantes que podem levar a bastante reflexão. Então, professor, eu gostaria de lhe agradecer ao Conrado e abrir um espaço para o senhor deixar uma mensagem final para a gente depois encerrar a nossa conversa aqui. No, yo, a ver, tres cuestiones básicamente. La primera, agradecerles enormemente, fue un placer, como siempre. Uno, por más que sea recurrente, no se cansa de sorprenderse gratamente de lo bien que pasa en estas cuestiones. Lo segundo, pedirle disculpas a mi mujer, pues estoy llegando tarde a cenar, pero voy a ir rápidamente de aquí. No, y plantearles dos cosas. En primer lugar, esto se trata, más que de compartir recetas, como decíamos, o soluciones, de hacer terapia de grupo, ¿no? Es algo más bien de terapia, de compartir dudas, de compartir, en el mejor de los casos, alguna intuición de por dónde uno ve que podría empezar a caminarse, pero claramente no certezas. Y eso está bien en la ciencia. En realidad, si algo caracteriza a la ciencia, no son las respuestas que da, sino las preguntas que se hacen. Y este intento de conectar cuestiones que a primera vista nos habían pasado como que no estaban muy conectadas. Entonces, de eso que hemos podido hacer hoy, les agradezco porque la mayor parte, sin lugar a dudas, es responsabilidad de ustedes. Así que, nuevamente, un placer, una alegría y a las órdenes para cuando así lo gusten. Bom, senhores, diante do adiantado da hora, vou encerrando aqui a nossa gravação. Uma boa noite para vocês e minha gratidão, porque, olha, gostei mesmo e aprendi muitas coisas. Então, boa noite e boa janta para o senhor e para a sua esposa. Acredito que o Conrado também vai jantar agora. Então, boa janta. Não jantei. Então, professor, obrigado. E foi muito bom mesmo. Eu gostei demais. Muchísimas gracias. La verdad que es un placer, como siempre. Chao.